Una tarea programada es una tarea que se va a ejecutar en determinados momentos, como puede ser al inicio del sistema o a una determinada hora. Por ejemplo, todos los días a las 23:59 horas o cada 5 minutos, una vez a la semana o una vez al mes. Teniendo en cuenta que las tareas programadas se pueden ejecutar bajo cualquier usuario del sistema, incluido root, la idea de usar tareas programadas para la escalada de privilegios es muy sencilla. Si hay una tarea programada que se ejecuta con privilegios de root y podemos modificar el script que ejecuta, entonces nuestro script se ejecutará con privilegios de root. Hay que señalar que las tareas programadas no solamente se usan para la escalada de privilegios, sino que también se usan como mecanismos de persistencia. El primer ejemplo de escalada de privilegios con tareas programadas que vamos a ver consiste en abusar de la configuración del cron y de la variable path. Revisando el informe limpeas de nuestra máquina vulnerable o viendo directamente el fichero de tareas programadas /etc/cromta de la máquina vulnerable, podemos ver que hay una tarea programada que se ejecuta cada minuto con permisos de root y que consiste en la ejecución del script override.sh. Podemos ver también que la llamada al script se hace sin utilizar la ruta absoluta, es decir, la ruta completa al fichero. Utilizando el comando locate podemos descubrir cuál es la ruta completa al fichero y resulta que el fichero está en esta ubicación, /usr /local /bin. ¿Qué pasa cuando se ejecuta la tarea programada? Cuando se quiere ejecutar este script, al no conocer su ubicación concreta, el sistema va a mirar la variable path definida, con lo cual se va a buscar en primer lugar en /home/user. Si no encuentra el fichero override.sh, se busca en la siguiente ubicación, /usr local sbin. Tampoco lo encuentra, con lo cual pasa a la siguiente ubicación, usr local bin, que es donde efectivamente se encuentra override.sh y acto seguido lo ejecuta. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que en el path, como bien nos indica limpeas, resaltándolo, antes de la ruta usr local bin, donde está el fichero override.sh original, hay una ubicación donde un usuario no privilegiado, el usuario user, tiene permisos de escritura. El usuario user puede escribir dentro de /home/user. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Que el usuario no privilegiado user puede crear un script dentro de /home/user con el nombre override.sh de forma que cuando se ejecute la tarea programada, en primer lugar se va a buscar override.sh en /home/user, se va a localizar ese fichero y se van a ejecutar las instrucciones indicadas por el usuario no privilegiado, pero en este caso se van a ejecutar con los permisos del usuario root. Vamos a crear un fichero override.sh dentro del directorio /home/user. Le vamos a otorgar permisos de ejecución y lo que hace este fichero override.sh es que cuando se ejecute la tarea programada bajo los permisos de root, se va a hacer una copia del binario bash de la terminal a la carpeta /tmp con este nombre, root bash. El propietario de este fichero es root, que fue su creador. Acto seguido le asigna a esa copia de la terminal el permiso suid, de forma que los usuarios que ejecuten el root bash no lo van a ejecutar con sus permisos, sino que lo van a poder ejecutar con los permisos del propietario. El bit suid garantiza que se pueda ejecutar el root bash con los permisos del propietario. ¿Y quién era el propietario? Root. Conclusión: el usuario no privilegiado user va a poder ejecutar la terminal con permisos de root, es decir, es capaz de elevar privilegios.
transcurrido un minuto, debería aparecer en el directorio /tmp el root bash con el bit SUID activado. Y simplemente lo que tiene que hacer este usuario no privilegiado es llamar a ese fichero y decirle quiero ejecutar root bash, que es una copia de /bin/bash de la terminal, de la shell, y con la opción "-p" decirle quiero ejecutar esa terminal, pero respetando el bit SUID, es decir, que se ejecute con los permisos de su propietario, que en este caso es root. Y pasamos de ser un usuario no privilegiado user en el sistema a ejecutar una terminal donde ahora soy root. Por lo tanto, tengo control total del sistema. Otra vía de abuso de las tareas programadas está en los permisos de los scripts a ejecutar. En este caso, como indica el INPEAS, el usuario no privilegiado user tiene permisos de escritura sobre el fichero override.sh, que es el fichero que se ejecuta en esta tarea programada bajo los privilegios de root. Esto también lo podemos comprobar manualmente haciendo un ls al fichero y vemos de que el usuario user, es decir, los otros, sí pueden escribir sobre este fichero override.sh y por tanto el usuario no privilegiado user tiene la capacidad de modificar su contenido. Las consecuencias de esto son que al ejecutarse la tarea programada se van a ejecutar los comandos introducidos por users en el script override.sh con privilegios de root, y esto puede llevar a una escalada de privilegios. Para ejemplificar esta vulnerabilidad, antes de nada vamos a borrar el fichero override que creamos en el apartado anterior. Una vez borrado, lo que vamos a hacer es introducir en el fichero override original la siguiente línea. Lo que hago es lo mismo que en la práctica anterior. Hago una copia del /bin/bash en la carpeta /tmp con el nombre rootbash2. Este fichero lo va a crear el usuario root, que es el usuario bajo el que se ejecuta la tarea programada. Acto seguido le añado el permiso del bit SUID, es decir, los usuarios que ejecuten rootbash2 van a poder ejecutar este fichero no con sus permisos, sino con los permisos del propietario, y el propietario root. Y para no machacar el contenido original del fichero override.sh, lo que hago es lo incluyo al final del fichero. Transcurrido un tiempo, se va a ejecutar la tarea programada, en el que se ejecuta esto que era el script original, y a mayores la creación de rootbash2. Revisando el contenido de la carpeta /tmp, me aparece el fichero rootbash2, el usuario no privilegiado user, si lo ejecuta, con la opción "-p" para que se ejecute esta copia del bash respetando el bit SUID, y acto seguido lo que obtiene es una terminal de root y por tanto una escalada de privilegios en el sistema. Yo, como usuario no privilegiado user, puedo comprobar mis tareas programadas y las tareas programadas del sistema, bien manualmente con el comando crontab -l y con cat de /tc crontab, o también revisando el informe del INPEAS. Sin embargo, lo que no puedo ver son las tareas programadas creadas por otros usuarios. A modo de ejemplo, en la máquina vulnerable que estamos usando, el usuario root tiene una tarea programada donde se ejecuta el script override2.sh. El usuario no privilegiado user desconoce la existencia de esta tarea programada creada por el usuario root. ¿Hay alguna forma de descubrir estas tareas programadas ocultas? La respuesta es sí. Uno de los modos es, por ejemplo, utilizando la utilidad pspy. Esta utilidad lo que me va a permitir
es monitorizar los procesos del sistema de forma que si hay una tarea programada o cuando se ejecuta una tarea programada, esta va a aparecer en el listado de procesos de PSPI y a partir de ahí nosotros vamos a poder investigar en qué consiste y si tiene alguna debilidad. La aplicación se puede descargar del repositorio oficial del autor, aquí tenemos distintas versiones, y dejándola ejecutarse unos minutos, en nuestro caso vamos a descubrir que se han ejecutado varias tareas programadas, interviene por ahí el cron, encontramos las dos tareas programadas que ya conocemos, la del overgride.sh, que estaba ubicado en USR local bin, y también la otra que aparecía que era compress.sh. Pero a mayores me aparece también que se ejecuta /usr, /local, /bin, overgride2.sh. Si os fijáis, por aquí me aparecen los tres procesos de las tareas programadas asociadas al cron, y esta, la del overgride 2, que yo era desconocedor porque no podía acceder al cron tab del usuario root, ahora descubro que se está ejecutando. Si esto lo dejamos varios minutos, podemos ver que la ejecución está programada y se ejecuta cada minuto. ¿Qué podría hacer una vez descubierto una tarea que sospecho que se está ejecutando de forma programada? Investigarla, bien recurriendo al informe del INPEAS o bien, por ejemplo, en este caso, analizando el fichero overgride 2 y descubro que tiene la misma vulnerabilidad que la práctica anterior. El usuario no privilegiado user tiene permisos de escritura sobre overgride 2 y por tanto va a poder modificar su contenido de forma que cuando se ejecute la tarea cada minuto se van a ejecutar los comandos que yo añado a overgride 2 con los privilegios del usuario root, que es el que programó y ejecuta esta tarea. Y por tanto tengo nuevamente una escalada de privilegios. Cuando se piensa en los permisos en sistemas Unix, viene a la cabeza los permisos de escritura, lectura y ejecución, los permisos tradicionales. Sin embargo, en los sistemas Unix Linux también aparecen permisos especiales como son el SUID y el SGID. El bit SUID es un permiso que permite a los usuarios ejecutar programas con los permisos del propietario en vez de con sus permisos, que es lo tradicional. Cuando un usuario ejecuta un programa, se ejecuta con los permisos del usuario que lo lanza. Sin embargo, si ese programa, si ese binario, si ese script tiene el bit SUID activado, lo voy a poder ejecutar no con mis permisos, que soy el que lo lanza, sino con los permisos del propietario. Esto es muy interesante porque permite a usuarios no privilegiados ejecutar comandos del sistema con permisos, por ejemplo, de root. Aquí tenemos un ejemplo donde el passwd que he usado para cambiar las contraseñas de los usuarios pertenece al usuario root y tiene el bit SUID activado. Esto es necesario para que un usuario no privilegiado pueda cambiar él mismo su contraseña. De forma temporal, durante la ejecución del passwd, ese usuario no privilegiado puede ejecutar este comando como root y modificar su contraseña en el fichero de usuarios y contraseñas del sistema. Se pueden encontrar ficheros con el bit SUID o SGID activados utilizando el comando find, aquí tenemos 3 ejemplos, o también recurriendo al informe del INPEAS en caso de que hayamos hecho la numeración del sistema con ese programa. ¿Qué problemas pueden tener los binarios con el bit SUID activado? Bueno, un ejemplo de problema es un binario que hace cosas que nosotros no esperamos. En el informe del INPEAS tenemos el binario watch, que tiene el bit SUID activado remarcado en rojo y amarillo, indicando que esto es una vía potencial de escalada de privilegios. ¿Cuál es el problema con watch? Bien, si vamos a GTF o BINS, podemos encontrar que si watch tiene activado el binario, ejecutando un comando como este, voy a poder obtener un escape a shell
y en este caso, como watch se ejecuta como root, la shell que yo obtenga va a ser una shell de root, con lo cual he escalado privilegios. Aquí voy a tener que escribir la palabra reset para recuperar una terminal que sea útil, y cuando hago un whoami descubro que yo soy el usuario root. Esto es similar a lo que se vio en el apartado de sudo con escape a shell. Hacemos exit, control C y recuperamos la terminal normal. Otro ejemplo de posible vía de escalada de privilegios con binarios que tienen el bit SUID activado. Aquí tenemos uno, el SUID-env, que tiene el bit SUID activado y que lo ejecuta, o el propietario mejor dicho, es root. Bueno, con el comando strace nosotros podemos descubrir qué librerías compartidas y en qué ubicaciones están esas librerías compartidas que necesita este programa para ejecutarse. ¿Cuál es la idea? Localizar librerías compartidas a las que va a recurrir el binario, pero que no están presentes en el sistema. Si no están presentes en el sistema y yo tengo permisos de escritura sobre esa ubicación, puedo crear una librería compartida que haga lo que a mí me interesa. En este caso sería obtener una terminal con privilegios del usuario root. Bueno, si nos fijamos en las librerías compartidas que no aparecen en este sistema, todas están en la ubicación /etc, ubicación donde el usuario user no privilegiado no tiene permiso de escritura, y aquí hay una en live que tampoco tiene permiso de escritura. ¿Cuál sería el siguiente paso en la investigación? Bueno, investigar el contenido de este fichero. Bueno, el fichero es un fichero que si hacemos un cat es un binario, no vamos a extraer demasiada información. Entonces lo que podemos hacer es ejecutar el comando strings para que me devuelva las cadenas de caracteres imprimibles que hay dentro del fichero. Y aquí localizamos una entrada muy interesante, que es esta. Este binario, cuando se ejecuta, en algún momento ejecuta service apache2 start. ¿Dónde está el problema? Pues algo muy parecido a lo que se vio en las tareas programadas, que se llama al binario service mediante una ruta relativa, es decir, no está puesta la ruta absoluta, la ruta completa al fichero service, con lo cual esto es susceptible de sufrir una modificación del path, de forma que cuando yo ejecute este binario he modificado el path para que se encuentre un binario llamado service, pero en vez del original una versión modificada por mí. ¿Cómo puedo hacerlo? En la carpeta Tools, Environment, hay un fichero que se llama service.c, que es un código C de ejemplo que me permite generar un binario para reemplazar el service. Este binario simplemente lo que va a hacer es ejecutar una terminal de bash elevando privilegios al usuario que la ejecuta, teniendo el bit SUID activado. Si el SUID-env lo ejecuta root gracias al bit SUID, el ejecutable que yo voy a crear a partir de service.c lo va a ejecutar root y por tanto me va a dar una terminal de root. Lo único que tengo que hacer es compilarlo. Yo lo que he hecho es compilar ese programilla en C y que me genere un ejecutable en la carpeta donde estoy ubicado, que es la /home/user. Y ahora lo único que tengo que hacer es llamar al SUID-env, pero con una pequeña modificación en el path, diciéndole: vas a ejecutarte, tienes el bit SUID activado, con lo cual te vas a ejecutar como root, pero la variable path, en vez de ser mi path original, lo que voy a hacer es modificarlo para que a mayores de los directorios que incluye el path y que me apuntarían hacia el service apache2 start, me incluya el directorio en el que estoy yo ubicado, mi directorio casa, donde tengo el binario service
Y cuando lo ejecuto, ¿qué es lo que ocurre? SUID-env se está ejecutando como root, en algún momento de su ejecución recurre a service apache 2 start y, como es una ruta relativa, se mira el path. El path original era este, y en ese path original se descubriría el service original. Pero yo he modificado el path diciendo, no, el path es el que había antes y a mayor es el directorio local donde estás, que era el /home/user, directorio donde se empieza la búsqueda del binario service y aquí lo encuentra y por tanto se ejecuta. ¿Y qué se ejecuta? Dame una terminal en bash escalando los privilegios al usuario propietario gracias al bit SUID. ¿Quién eres? Root. Con lo cual, abusando de rutas relativas de llamada a binarios del sistema, conseguimos una escalada de privilegios.